Hola, mi nombre es Andreina Yesenia González Tostado, estudiante de la Universidad de Guadalajara en la carrera de Derecho. Hoy hablaremos sobre la materia Derecho Constitucional 2, que está impartida por el licenciado Héctor Calderón Albino. El primer tema a tratar será los principios básicos del derecho constitucional mexicano. Algunos subtemas de los que veremos y daré significado serán la Declaración de los Derechos Humanos, la soberanía, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, la justicia constitucional y por último la separación del Estado de la Iglesia. En el subtema 1.1, este trata sobre la Declaración de los Derechos Humanos. En resumen, la Declaración de los Derechos Humanos es un documento en el cual sirve de plan de acción global para que todas las personas tengan derechos, tengan libertades y no sea comprimida, por ejemplo, la libertad de expresión. Este documento fue declarado en 1948 a nivel mundial y hasta 1990 se declaró aquí en México, se hizo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de los ejemplos que puedo mencionar sería como que el matrimonio, todas las personas tienen derecho a matrimonio libre y de protección. Otro sería, es como toda persona tiene también derecho a hablar, decir, tiene libertad de expresión y no puede estar condenada por eso, con tal de que no perjudique a otras personas, hablando de terceros. Y también sería que toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Dicho esto, nos pasaríamos al subtema 1.2 que trata sobre la soberanía. Para entender mejor la soberanía, voy a empezar dando algunos ejemplos, que serían, por ejemplo, es el poder que reside en las poblaciones de algún territorio. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el voto para elegir a algún gobernante, algún candidato a que nos gobierne, por ejemplo, ya sea municipal, estatal o, no sé, nacional. En este caso, si eres un individuo que quiere que su país crezca o municipio o algo, pues se le van a ver los candidatos que puedan forjar ese crecimiento para dicho país. Igualmente, para poner otro ejemplo, sería como el hecho de que sea un centro comercial. Se van a reunir firmas por si no lo quieren en tal área, se puede reunir firmas para que el municipio lo avale o algo más, o no sé, de ese caso estás ejerciendo tu soberanía para que se haga valer tu palabra, porque no lo quieres ahí, porque te estorba, porque es malo, X. O porque si lo quieres, no lo quieres, estar a favor o estar en contra, se reúnen algunas firmas y de ese caso estarías ejerciendo la soberanía. La soberanía nacional se caracteriza por conceder el poder de un territorio a su población. Por consiguiente, nos iríamos al subtema 1.3 que trata sobre la división de poderes. Este consiste básicamente en tres poderes, que sería el ejecutivo, legislativo y judicial. Este procedimiento es de ordenaciones de poder, de autoridad, busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Gracias a esta división de poderes se protegen mejor las garantías individuales y las libertades. Básicamente busca limitar de manera que dicho poder sirva para los fines del bien común y no perjudique a ninguna persona. La ejecución de estos tres poderes, por ejemplo, el poder ejecutivo es el presidente de la República. Este ejecuta las leyes y nombra a los ministros en el Parlamento. El poder legislativo es el Parlamento, hace las leyes y elabora el presupuesto del Estado, se eligen los ciudadanos. El poder judicial son los tribunales. Son independientes del poder ejecutivo, además de que aseguran el cumplimiento de las leyes. El siguiente subtema es el 1.4, que es el sistema representativo. Este es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medios del voto. E igualmente, la Constitución política señala los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 56, la esencia del sistema democrático representativo para México. El sistema político que se funda en la intervención del pueblo en las decisiones que se toman y que afectan a todos. Hoy en día esta intervención se realiza a través de representantes que son escogidos mediante elecciones, como ya lo dije anteriormente, tipo la soberanía. Se habla por ello de la democracia representativa, régimen de gobierno en el que el pueblo no gobierna
directamente, sino que lo hace por medio de representantes por el elegido. Es propio de las democracias y contrario a las autocracias. El sistema representativo mixto con denominante mayoritario que asientan los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Constitución de México tiene principalmente las siguientes características. La primera es que la Cámara de Diputados podrá contar hasta con 400 diputados. La número 2 es 300 de ellos serán electos por votación mayoritaria a través del sistema de distritos electorales uninominales. La 3 es que hasta 100 diputados podrán ser electos de acuerdo con el principio de la representación proporcional mediante un sistema de listas regionales que presenten los partidos políticos para cada una de estas circunstancias plurinominales en que se divida el país. La 4 es que los 300 distritos electorales uninominales resultarán de dividir a la población total del país entre estos distintos. La distribución de los distritos uninominales entre los estados se realizará tomando en cuenta el último censo general de la población. La 5 es la representación de un estado no puede ser menor de 2 diputados de mayoría. Esto según el informe de López de Moreno en 2021. Nos pasaremos al tema 1.5, que sería el régimen federal. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce el federalismo como el arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los Estados miembros. En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados en primer lugar, que luego delegan competencias a un estado federal central. Generalmente tiene un sistema republicano y excepcionalmente monárquico. El término se contrapone al estado unitario o centralizado. Los estados que forman la federación no suelen tener derecho a separarse unilateralmente de la misma. Se desprende de lo anterior. Lo que quiero dar a entender es que el federalismo en México se entiende como un sistema constitucional que ha tenido como objetivo descentralizar los poderes unificados, herederos de estructuras coloniales en el país. Esto según la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el año 2009. Nos iremos con el subtema 1.6 de la justicia constitucional. Aquí la justicia constitucional significa la posibilidad de un control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales. Deriva precisamente de esa idea de la Constitución como norma fundamental y suprema que debe prevalecer sobre toda otra norma o acto estatal, lo que implica el poder de los jueces. La justicia constitucional en México lo que busca es garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones jurisdiccionales independientes y a través de criterios que otorguen certeza y predictibilidad jurídica a la ciudadanía. Esto según el licenciado Medina en 2015. Por último, se hablaría del punto 1.7, que sería la separación del Estado de la Iglesia. Así como la Iglesia no interviene en las decisiones del gobierno, el gobierno no intervendrá en las decisiones de la Iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia o una religión ocupa el lugar junto al Estado en tareas de gobierno y de orden público. El Estado mantiene a la iglesia dominante a través de los impuestos de la población. La separación de iglesia y Estado es un concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas. Como lo dije anteriormente, las iglesias no pueden intervenir en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de la iglesia. Por lo anterior ya fue todo. Muchísimas gracias por ver el video y después nos vemos.